Buenos días a todos nuevamente. Amén. Que el Señor les bendiga. El Señor es bueno todos los días. Dice su palabra que sus misericordias son frescas todas las mañanas. Que el Señor nos ha hablado hoy, queridos hermanos. El Señor se mueve, nos habla a través de su palabra, a través de las alabanzas. Mi esposa hace unos días me dice, ¿por qué no preparas un mensaje para el siguiente ayuno? Entonces yo digo, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo, y en la lectura diaria de la Biblia, de la palabra, le dije al Señor, no sé, Señor, de qué usted quiere que yo haga para el siguiente ayuno. Y el Señor puso un mensaje en mi corazón, que es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es un libro del Antiguo Testamento que les voy a pedir que en reverencia al Señor nos pongamos de pies y leamos. Es un libro de un contenido bastante corto, el libro de Habacuc. Quiero que vaya al Antiguo Testamento, el profeta Habacuc. Habacuc era el octavo de 12 profetas menores, decía la escala de los profetas menores, en el cual pues hay una enseñanza tremenda. Ya le digo nuevamente, es un libro de un contenido bastante corto, pero es muy rico, en una enseñanza muy especial que tiene el Señor para todos. Vamos a leer del capítulo 1, el versículo del 1 al 4. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen con la vista. Dice: la profecía que vio Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a tomar asiento, hermano. Permítame explicarle un poquitito acerca del contexto histórico de Habacuc. Es importante que siempre nos vayamos al contexto histórico, qué estaba pasando en aquella época, qué es lo que estaba ocurriendo y por qué Dios usa a ese siervo, a ese profeta para llevar un mensaje. ¿Cuál era el propósito de ese libro? Y lo vamos a ver más adelante, pero déjenme explicarle un poquitito el contexto histórico. Este libro trata de tres temas fundamentales que vamos a ir desarrollando. El nombre Habacuc, primeramente, quiero que sepan que significa el que abraza a Dios. Yo estuve buscando en otros escritos, en otros diccionarios, dice el que es abrazado por Dios. O en otro decía solamente el que abraza. Pero tienen que ver, se relacionan los tres significados, tienen una relación muy especial. Pero me gustó más esta, el que abraza a Dios. Es decir, el que abraza la fidelidad de Dios. Vamos a ver más adelante la vida de Habacuc. El que abraza a Dios, el que abraza la bondad de Dios, el que abraza la maravilla de Dios, el que abraza la soberanía de Dios. Es muy importante. Habacuc abrazó la soberanía de Dios. Al usted abrazar a Dios, aferrarse a Él, usted disfruta de las delicias de su amor y se convierte usted en un amigo de Dios. Amén. O sea, Habacuc era primeramente, él era un judío y fue contemporáneo con otros profetas como lo fue Daniel, Sofonías, Jeremías y Nahum. Y de acuerdo con la Biblia, el profeta predica durante los años 626 al 605. Recuerde que hay algo muy, es solamente como a manera de información. Antes de Jesucristo, los años iban de mayor a menor. Por eso es que vemos del 626 al 605, van de arriba hacia abajo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, solamente para una información, porque empieza desde cero, desde después de Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. Solamente quería comentarle eso. En aquel momento el pueblo de Israel estaba dividido en dos, lo que se conoce como el reino del norte y
Israel y Reino del Sur, Judá. Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio y quedó como capital Judá, siendo una ciudad bien pequeña. Entonces, y precisamente es a este pueblo quien Habacuc dirige este libro. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba pasando ahí en Judá? Y eso vamos a verlo. Habacuc era un profeta, era un hombre que estaba muy preocupado y él estaba muy molesto por lo que estaba ocurriendo en Judá. Recordemos que para ese entonces habían habido reyes anteriormente, reyes buenos. Lo vamos a encontrar en los libros de Samuel, en segunda y primera de Crónica, cuando vemos que dice, y el rey hizo lo bueno delante de Dios, y aquel rey hizo lo malo delante de Dios. Entonces siempre había reyes, y Dios quitaba y ponía reyes. Entonces, el pueblo de Israel había sido llevado en ese tiempo cautivo por el imperio asirio, un imperio que fue posteriormente mermando su fuerza, mermando su poder, debido a que venía el poder del imperio babilonio, que él deshizo prácticamente a los otros imperios que ya estaban. Y posteriormente vamos a ver que fue también destruido, pero eso era parte del plan de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en Judá? Habacuc le pide a Dios que condene y castigue la maldad de los que viven en Judá. Segundo, él le preocupa que el nombre de Dios no sea respetado ni sea honrado. Pero al mismo tiempo Habacuc cuestiona a Dios y no entiende por qué ha de castigar a Judá usando a los caldeos, es decir, a los babilonios, ¿verdad? El problema es que los babilonios pues eran más malvados de los que vivían en Judá. Y Judá era una ciudad que estaba prácticamente sumergida en el pecado, la inmoralidad, la violencia. Dice también que es un pueblo que estaba sumergido en la idolatría, la injusticia social, era lo que imperaba en aquel entonces. Pero el propósito de este libro, quiero que escuchen bien, queridos hermanos y hermanas, el propósito de este libro es mostrar al mundo que Dios está en control, aunque parezca que el mal triunfa. Ese es el propósito de este libro. Entonces, al explicar esto un poquitito acerca de lo que es el contexto histórico y lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, nos lleva a nosotros a pensar de que, porque la Biblia es aplicable en todos los tiempos, la Biblia es aplicable en aquellos días y es aplicable en la actualidad. Y me llama poderosamente la atención, querido hermano, porque en este libro vemos lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Judá. ¿Qué es lo que imperaba en el pueblo de Judá? Era una ciudad que dice que estaba sumergida en el pecado, estaba sumergida en la inmoralidad, la violencia, el crimen, la idolatría y sobre todo la injusticia social. Entonces, Habacuc era un hombre que vivía muy preocupado porque él sentía que Dios no escuchaba y que estaba ausente de lo que estaba pasando. Mira lo que dice aquí en el versículo 2 del capítulo 1 de Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y destrucción y violencia están delante de mí. Pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Se está refiriendo a lo que era la injusticia social que se vivía en aquel momento, en ese lugar. Entonces, estamos viendo que la ley sale torcida. Dice, ¿hasta cuándo, Dios mío, me van a hacer ver tanta injusticia? Hermano, si usted lee este libro, si lo lee con detenimiento, usted se puede percatar de que Habacuc está viviendo en el siglo XXI. Porque aquellas cosas terribles que ocurrían en el pueblo de Israel, en Judá precisamente, donde él profetizó, donde Dios lo colocó como profeta, estaba ocurriendo todas esas cosas que hoy día están ocurriendo. Por eso es que le digo que la Biblia es aplicable a todos los tiempos.
Y el propósito de este libro, porque vamos a ir en el transcurso de esta enseñanza, vamos a ir viendo cómo Dios trabaja con su pueblo. Amén. Y vamos a ver la reacción de Habacuc. Ahora mismo estamos viendo a un Habacuc a un Habacuc frustrado. Estamos viendo a un Habacuc que está atribulado, se siente impotente por lo que está sucediendo, pero sin embargo, él está diciéndole: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, Dios mío, tú no haces nada? Él sentía que Dios estaba sordo. Él sentía que Dios estaba ausente de la escena de lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Muchas veces. Yo quiero traer algo al plano actual, porque la Biblia nos permite y nos ministra, nos enseña, para que también veamos en nuestros tiempos lo que ocurría en aquellos tiempos está ocurriendo también y cómo debemos entonces proceder. Primeramente, plano actual. Si nosotros vemos, yo creo que la oración de Habacuc y los ruegos de Habacuc hacia Dios era precisamente lo que quizás usted y yo tenemos diariamente. ¿De qué nos quejamos nosotros muchas veces? Prácticamente todos los días. Dios mío, ¿por qué tanta inmoralidad? Usted no tiene ni que salir de su casa. No es que en su casa haya inmoralidad. No, claro que no. Usted nada más tiene que encender el televisor. Usted tiene que encender el televisor y los comerciales. En los comerciales ya usted ve la inmoralidad. Una inmoralidad a tal grado que está atentando, mejor dicho, ha atentado desde hace mucho tiempo, viene haciéndolo, atentando con los principios cristianos, morales, éticos de la familia. Ya se está ahora mismo, perdón, ya se está tan corrompido en ese ambiente que ya la gente le dice: esto es bueno. Y a lo malo, como dice la Biblia, a lo malo se le va a llamar bueno, y a lo bueno se le va a llamar malo. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Usted sale al mall con su familia, puede salir al cine con su familia. Y usted no puede parar de ver iniquidad, usted no puede, tanta inmoralidad, porque eso es lo que vemos a diario. ¿Amén? La violencia. Habacuc veía mucha violencia. Dice que en el pueblo de Judá la violencia y el crimen era terrible. Dice que la sangre corría por las calles. Y eso es lo que él se quejaba. Y no estamos lejos de esa realidad, queridos hermanos. No estamos lejos. Hoy día vemos en las noticias, los periódicos están llenos solamente de malas noticias. El mundo está en caos. La violencia, ya no se respeta el derecho a él. No se respeta el derecho a la vida. Entonces decimos muchas veces: pero Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa, Señor? Haz algo. Nos queda solamente seguir orando. La violencia. El narcotráfico, otro problema social. Vemos el narcotráfico cómo ha ido arrastrando naciones, ha ido arrastrando. Yo estuve leyendo hace unos días acerca de los inicios del narcotráfico. En los años 70, esto me estaba, pero voy a comentarlo, en los años 40 todavía se vivía de una forma sana. A los años 50 fue medio que asomándose, ¿verdad? Las venas, las arterias esas del pecado, del narcotráfico, y por ahí eventualmente fue creciendo y fue tomando auge. En el 60, ¿se recuerdan cuando estaban lo que se llaman los hippies? Que el Señor era paz y amor y todo estaba bien. Entró la marihuana, después posteriormente ya no era suficiente la marihuana, entró la cocaína, y de ahí todos sus otros derivados. Entonces, esa se ha venido a convertir en un monstruo hasta la actualidad. Es un flagelo, el flagelo de la droga. Es algo que ya no se va a parar. Solamente nos queda orar. La Biblia dice que los tiempos son malos. Eso. Amén. Y ya estamos viendo, decimos, pero ¿por qué, Señor, tú no haces nada? Muchas veces dice: Señor, pero haz algo. Mira lo que está pasando en su pueblo. Mira lo que está pasando. La injusticia social. Esa es una de las cosas que más quizás de repente a ustedes, yo creo que todos hemos tenido una experiencia conocida o directamente
de algo que nos haya pasado en cuanto a lo que tiene que ver con la injusticia social. Muchas veces, le voy a poner un ejemplo, vemos en las noticias cómo son estafadas personas humildes, por dar un ejemplo, que trabajan en el campo y quieren arreglar una situación de su familia y contratan a un abogado, y ese abogado sinvergüenza, corrupto, les roba el dinero. Los que están puestos para impartir justicia no lo hacen porque están dañados, no solamente están dañados, están podridos. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no le aprietas el cuello? Y a uno se emociona y uno le da ganas muchas veces de hacer justicia a uno mismo, porque uno no soporta ver tanta crueldad, tanta injusticia. Aquellas personas hoy día en nuestro país se ocurre más en Centroamérica, Sudamérica y toda Latinoamérica nos vemos prácticamente en esta posición más fuerte que directamente aquí. Allá hacen lo que le da la gana. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué tú no haces nada? Es la pregunta que tenemos aquí, y yo me la he hecho muchas veces. Dios mío, ¿qué va a pasar con inmigración? ¿Qué va a pasar con las leyes de inmigración en este país? ¿Qué va a pasar con mis paisanos hispanos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con la situación en América Central? Desde Panamá hasta México. Lo que impera es el desgobierno. No hay ley para nadie, solamente el que se sube allá a aquel trono del gobierno, una silla presidencial, él va a resolver su problema. Y el pueblo que se pierda, y el pueblo con hambre. Mira lo que está pasando en América, mira lo que está pasando en Venezuela. Toda esa injusticia, esa hambruna que hay por un grupo de personas que se ha tomado ese país. Y este no es el propósito, no es que uno va a hablar, vamos a ver público, va a hablar de política y nada de estas cosas, sino que uno cuando ve las noticias y ve lo que está ocurriendo allá, a uno se le parte el corazón. Tanta injusticia, tanta gente, la gente haciendo filas enormes para una bolsa de arroz. Señora, algo de eso. Pero sobre todo, no entiendo muchas veces, como no entendía por qué ocurrían todas esas cosas. Vivimos muchas veces preguntándoles a Dios, como que Él está ausente de lo que está pasando. Y muchas veces nos dirigimos, muchas veces ya perdemos como la brújula, perdemos el control de las cosas. Y empezamos a decir, Señor, haz esto, quiero que haga lo otro, quiero que haga aquello. Y empezamos a darle órdenes a Dios. Dios nos está escuchando, y lo vamos a ver más adelante. Dios nos está escuchando siempre. Él no está dormido. Pero los propósitos de Él no son nuestros propósitos. Eso es mito. Una de las cosas que Habacuc finalmente en su libro dice que él acepta, él abraza la soberanía de Dios. Y es muy importante, porque no era en el tiempo de Habacuc, sino en el tiempo de Dios. Muchas veces le damos órdenes a Dios y queremos que Dios haga esto, y que Dios haga esto, Señor, haz esto, y haz esto, a nuestro acomodo, a nuestra conveniencia, y se nos olvida que Él es nuestro creador y nosotros Dios. Y caemos en ese grave error, porque cuando caemos ahí, caemos muchas veces en el desánimo. Muchas veces ocurre que cuando Dios no responde, viene una persona buscando la ayuda de Dios y Dios no responde porque no es en el tiempo, porque muchas veces no alcanzamos a entender la soberanía de Dios, que los propósitos de Dios no son los nuestros y no son en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Entonces tenemos la tendencia a caer en el desespero. Y aquel hermano o hermana que llegó a la iglesia buscando una respuesta, buscando un milagro, resulta que no se la ha dado, porque no es el tiempo de Dios y no ha entendido la soberanía de Dios. ¿Qué va a pasar? Muchas veces vemos que esos hermanos o esas hermanas se van para el espiritismo, se van para la cartomancia, se van a resolver el problema a su manera. Habacuc 2:4, Habacuc, búsquenlo por favor, yo lo voy a leer. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, aquel cuya alma se llena de orgullo y decir, ¿sabe qué? Yo ahora voy a resolver
resolver el problema a mi manera. Ya no es a la manera de Dios, Dios tú no me resolviste el problema, pues yo lo voy a hacer a mi manera. Porque caímos en el desánimo, caímos en la desesperación, no supimos esperar en él. Este versículo, cuando dice aquel cuya arma no es recta y se enorgullece, aquí en este libro se está refiriendo específicamente a los caldeos, es decir, al pueblo babilonio, que venían, como dice la Biblia, por la anchura de la tierra, tomando y poseyendo las moradas. Imagínense que ese pueblo, ese imperio, el imperio babilónico, ellos venían arrasando, ellos venían acabando con todos los demás imperios que existían, con todos. Y resulta que ellos llegaron a tal punto, imagínense, traten de meterse en esto. La fuerza de ellos, el poder de ellos era su Dios. Dice que ellos llegaron a divinizar, ellos llegaron a hacer estatuas referente a su fuerza. Esa era su fuerza, porque su fuerza era lo que les permitía adquirir las moradas, robar, quitar, y solamente ellos mandar, solamente ellos postrarse en donde ellos querían. Por la anchura, dice la Biblia, de la tierra venían ellos haciendo todo esto. Pero entonces, la otra parte del versículo, ¿qué dice? Pero más el justo por su fe vivirá. El justo vive confiando de que algún día Dios va a hacer justicia. Amén. El justo vive pensando y vive sin perder de vista su convicción de que algún día va a estar con el Señor. Yes. Mire que ese versículo, más el justo por su fe vivirá, lo encontramos en el Nuevo Testamento en 3 libros diferentes. En 3 libros diferentes, que ese el justo por su fe vivirá ha venido a ser como la columna vertebral del cristianismo. Amén. Ha venido a ser como la columna vertebral del cristianismo. Pero gloria a Dios, Dios le responde a Habacuc. Muchas veces, yo por eso lo he ido llevando de esta forma, porque es lo que está pasando muchas veces con nosotros. Es lo que pasa, es la actitud que muchas veces tenemos hacia Dios. ¿Cuál era la actitud? La actitud del profeta Habacuc no era una actitud rebelde. Queremos que eso quede claro. Dios no se molesta porque lo cuestionemos. Pero Habacuc lo hacía con reverencia y con respeto. Eso es muy importante. Esa es la actitud con la que vengamos delante de Dios. Eso es muy importante. La actitud. Dios está viendo todo eso. Pero él estaba turbado, él estaba preocupado, porque él sentía que Dios no le respondía. Pero amén, Dios le responde. El profeta Habacuc, Dios le responde al profeta Habacuc y le explica su plan detalladamente. Pero Habacuc está más confundido y es más grande su frustración, porque él no está de acuerdo con lo que Dios le estaba planteando. Y vamos a verlo. En el capítulo 1, el versículo 6 y 7, yo lo voy a leer, ustedes lo siguen con la vista. Dice, esa es la respuesta de Dios ante las quejas de Habacuc. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Eran malos, esta gente era mala. Asimismo, cuando Dios le dice a Habacuc que él va a utilizar a los caldeos, a este imperio babilónico para castigar a su pueblo, Habacuc no entendía eso, como muchas veces nos pasa cuando estamos pendientes a la voz de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Yes, cuando vamos y leemos, pero Señor, yo estoy orando, Señor, pero esto que está pasando, esta no es la respuesta que yo quiero, porque muchas veces estamos esperando de que la respuesta de Dios sea acorde a la de nosotros. Pero los planes de Dios son totalmente diferentes. Sí. Mire lo que dice: mirad a las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando os contare no la creeréis. Era eso lo que él estaba anunciando a Habacuc. Pero Habacuc estaba más confundido. Y estaba frustrado, porque él no podía entender que Dios iba a usar
usar a los caldeos, a los babilonios, para estropear, para golpear a su propio pueblo. Pero esa era parte del juicio de Dios a esa nación. Ahora, yo quiero traerlo rápidamente como al plano actual, lo que está pasando, lo que estaba pasando ahí. Cuando Dios le dice a Habacuc lo que él va a hacer, resulta que Habacuc se turba. Yo lo voy a poner así como manera, es una ilustración solamente, pequeña que voy a hacer. Es como que si de repente un día prendiéramos la televisión y escucháramos en cadena nacional que todos los inmigrantes van a ser llevados cautivos, van a quedar presos por este gobierno y se van a llevar y van a ser llevados al campo a temperaturas altas o ya sean a temperaturas bajas. En otras palabras, esclavizado, sin paga, y después de eso ser matado. Y yo siempre he estado orando, y hemos estado orando, y muchos hispanos hemos estado orando, y vamos a decir, pero esta no es la respuesta de Dios. Dios, eso es lo que tú quieres para nosotros. Cuando te hemos pedido que nos ayudes, y tú nos vas a entregar a este gobierno, y tú nos vas a entregar a la maldad de alguien para que seamos destruidos, para que seamos matados, que seamos muertos. Entonces Habacuc le responde a Dios eso. Mire, Habacuc le responde y le dice así. Vamos a ver la respuesta de Habacuc cuando Dios le plantea aquello. Le dice: Dios de Israel, tú eres un Dios santo y siempre has existido, y tú nos dejarás morir y usarás a los babilonios para castigar a tu pueblo. Y tú que no soportas la maldad ni aceptas el pecado, no te quedes callado, oh Dios mío. No permita que estos babilonios nos maten a todos. Pero Dios le responde. Dios le responde. Mire, el libro de Habacuc es una interacción entre Dios y Habacuc, entre Dios y el profeta. ¿Qué nos dice esto? Que la relación entre el profeta y Dios es la misma relación que debe existir en nosotros con Dios. Porque es así que conocemos el carácter de Dios, es de esa forma que conocemos la voluntad de Dios, y de esa es la única forma que podemos aceptar la soberanía de Dios. Amén. Pero Dios responde, y la respuesta de la respuesta de Dios se encuentra en Habacuc 2, del versículo 2, capítulo 2, versículo 2 al 4. Yo lo voy a leer. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra aquel que leyere en ella. Aunque la visión tardará un poco, por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Pero he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Usted sabe que cuando Habacuc escucha la voz de Dios y escucha el mensaje de Dios, escucha la respuesta de Dios, automáticamente él entiende. La turbación, la frustración, la desesperación y el desánimo ya pasaron a otro lugar, ya se quedó atrás. Vemos a un Habacuc ahora renovado, ¿verdad? Vemos a un Habacuc contento. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué sigue ocurriendo en Habacuc? Que el verso 4 hoy se anuncia la destrucción de Babilonia, porque Babilonia se enorgullecía, y eso es lo que dice: más he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Se refería a los babilonios. Entonces, ¿qué nos dice con eso? Que el mal, las fuerzas del mal, pueden de repente en un momento tomar ventajas, pero las fuerzas del mal no son eternas, porque tenemos un Dios que está trabajando en eso, ¿verdad? Y entonces ya yo quiero terminar, porque quiero que entendamos algo, este es el propósito de este libro, es que podamos entender la soberanía y que Dios hace las cosas en su tiempo, no en nuestro tiempo, y que es para bien de nosotros, y para nosotros, para nuestra familia. Cuando de repente no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, pues Él sí sabe qué va a pasar y ya tiene un propósito.
es de parte de nosotros solamente, que nos queda orar, relacionarnos, meternos con Él para poder entender la voz de Él a través de su palabra. Dice esto, y finalmente Habacuc entiende los propósitos de Dios y se somete a su soberanía. Él sabe que nosotros sabemos que van a venir momentos difíciles, pero es ahí donde es insertada esa palabra, la otra parte, pero el justo por su fe vivirá. Y eso es lo que Dios está esperando. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a confiar en Él en todo momento. Aleluya. Porque Él está en control de todo, querido hermano. Yes, amen. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos momentos muy difíciles, momentos caóticos, momentos en que no sabemos cuál va a ser la salida. Y no solamente nos queda tirarnos de rodillas y pedirle a Dios que tome el control. Él nunca pierde el control. De hecho, toda canción tiene un título. Yo a esta clase, esta enseñanza, yo le puse: Dios está en control siempre. Yes. Como lo dije, aunque muchas veces aparenta de que el mal triunfa, Dios está en control. Dios está en control, porque el mal es temporal, pero van a venir momentos de gozo, de refrigerio en nuestra vida. Pero es ahí donde Dios quiere que insertamos esa palabra, ese versículo más: el justo por su fe vivirá. Y para terminar, querido hermano, Dios nos exhorta a través del profeta Habacuc que nuestra fe se mantenga intacta y que recordemos que como el justo vivirá por fe, así mismo también debemos saber todo, querido hermano, que Dios está en control, que Él nunca pierde el control. Amén. Muchas gracias. Amén.